Muy buenas tardes a todo el mundo. Hoy estamos aquí con la crisis del coronavirus contada con números en su séptima edición y hoy lo voy a titular el desenlace. Ya vamos teniendo bastantes datos como para saber qué es lo que está sucediendo y cuál es la previsión más factible de lo que va a ocurrir. Como siempre, vamos a utilizar ciertos mecanismos que hemos denominado indicadores para saber pues la tendencia que va a tener la evolución de la enfermedad. Vamos a mirar tendencias mundiales, número de infectados días, muertes día, miraremos la afección de la enfermedad por sexo y edad. Miraremos como indicador también el tiempo de duplicación, en vez de hacerlo por comunidades como otras veces, lo vamos a hacer ya a nivel de país y luego el número reproductivo. Entonces, en el mundo hoy, ahora mismo, pues tenemos 1.250.000 infectados o diagnosticados como positivos, 70.000 muertos y 240.000 curados. Para que os hagáis la idea, la mitad de los diagnósticos del mundo están en Europa y la otra mitad se encuentran fuera. Esto es un dato bastante significativo, ya que en cuanto a muertes, el 71% de las muertes se concentran en Europa y el 29% de las muertes están en el resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Europa tenemos la enfermedad muchísimo más avanzada. En cuanto al reparto de esas muertes, bueno, pues vemos que el 14% se lo está llevando Estados Unidos, que ahora mismo en cuanto a diagnóstico es uno de los países con mayor cantidad de pruebas hechas en menor tiempo. Lo tienen bastante más verde que nosotros, entonces ahora mismo los datos que estamos viendo como la luz de una estrella es el pasado de esta. Entonces, bueno, ahora mismo tienen un montón de diagnósticos y la curva de muertos empezará a crecer, bueno, pues yo creo que sustancialmente de aquí a muy poco tiempo. Aquí os he puesto, como siempre, la gráfica de los casos confirmados diarios, donde ya hace mucho tiempo que venimos diciendo, aproximadamente desde el 29 de marzo, perdón, desde el 29 de marzo, no, desde el 25 de marzo, que la cosa ya se estaba frenando. Teníamos varios indicadores, como era el cambio de la evolución de la curva aquí alrededor del 26 de marzo, con la corrección de esta del fin de semana pasado, aquí donde se vuelven a actualizar los datos y aquí donde se ve que la tendencia, pues bueno, ya es una tendencia a disminuir en los confirmados, en los casos confirmados diarios. Abajo os he puesto, bueno, la gráfica real, cómo está evolucionando. Esto, digamos, que sería la traducción aquí en la parte de abajo. Y se ve como aquí, a partir del día 26 aproximadamente, pues ya estaríamos en parte, digamos, de remisión de contactos diarios. Remisión quiere decir que los casos diarios confirmados con respecto del día anterior son menores. Asimismo ocurre con los casos de muertes. Ya lo veníamos hablando. Si bien es cierto que tuvimos este pequeño repunte, pero aquí ya habíamos visto una corrección en la tendencia alcista de los muertos intradía. Aquí podemos ver claramente donde ya la curva está en una contracción. Ya vamos hacia abajo en la cantidad de muertos día, donde hoy, por ejemplo, ya hemos pasado de los 900 del día 3 de abril a 600 diarios. O sea que estaríamos como a partir del día 26 de abril. Lo que quiere decir que ya hemos pasado la peor parte, en teoría, hemos pasado la peor parte. En cuanto al reparto por comunidades, como siempre, os lo dejo aquí en cuanto a diagnósticos en la parte de la izquierda, donde podéis ver que el 50% o 45% se concentra en Madrid y aquí las muertes exactamente lo mismo, todo se ha concentrado en Madrid. Estos datos sí que son importantes ya que, bueno, pues hay en la siguiente presentación que haré, que me estoy anticipando un poco, pero bueno, tiene que ver un poco de por qué está sucediendo todo esto. El, en cuanto al reparto por edades, sexos, edades y sexos, aquí he puesto el diagnóstico general de todo, donde vemos que el 43% de todas las muertes se lo está llevando el grupo, el segmento de personas entre 80 y 89 años. El 27% se lo lleva el segmento de 70 a 79, los mayores de 90 años el 17% y luego tenemos un 8% que son los de 60 a 69.
De 1 a 59 años tenemos un 5% de las muertes, ¿vale? Un 5% de las muertes. Si lo repartimos en cuanto a sexos, bueno, pues vemos que están muriendo más hombres que están muriendo más mujeres que hombres en edades superiores. Y en cuanto a casos confirmados, pues bueno, vemos que hay muchos casos confirmados, sobre todo en el segmento que hemos hablado anteriormente, pero que la letalidad se concentra, como hemos visto anteriormente, en el segmento de 60 a 90 años. Uno de los indicadores que venimos viendo en anteriores ediciones y que os voy poniendo mediante las comunidades, ahora lo he aglutinado todo en este que nos va a indicar de manera nacional cómo está evolucionando la enfermedad. Dijimos que este indicativo era muy bueno si el dato aumentaba. Ahora mismo estamos en 7,8 y la tendencia será que este número vaya aumentando a 8, 9, 10 y sucesivamente como el resto de países, Corea del Sur, China e Italia, que ya están en esos rangos. Si os fijáis, países como Reino Unido y Estados Unidos están en 3,5, que es como estábamos nosotros hace 2 semanas. Aquí he añadido otro indicador, que es el número reproductivo, y el número reproductivo es las personas que se contagian por cada persona que está infectada. Si lo miramos a nivel de personas fallecidas estaríamos en 1,1 y en personas infectadas estaríamos en 1. Este dato es importante porque por debajo de 1 quiere decir que la enfermedad está controlada. Esto es que una persona en positivo contagia a menos de una persona. Y entonces ahí se puede decir que la enfermedad está controlada. Y ahora mismo estamos rozando el 1,1 si lo miramos como personas fallecidas y en el 1 si estamos en personas diagnosticadas como positivas. Entonces, ahora la gran pregunta, y más después de haber escuchado el otro día a nuestro presidente, ¿ahora aquí? ¿Ahora qué? Bueno, pues hay diversos estudios y varios artículos muy interesantes. Yo voy a tomar los datos de uno que me llamó mucho la atención porque es bastante esperanzador. Yo soy una persona muy, muy positiva y optimista, desde luego, pero siempre me ciño a los datos, ¿no? Y entonces estoy hablando de un artículo que sale en el 20 minutos, escrito por Javier Yares, que es periodista, biólogo y doctor de bioquímica y biología molecular. Y este hombre, pues, habla de que hay distintos escenarios. El primero, indudablemente, es esperar la vacuna, lo cual nos va a llevar cerca de un año. El segundo es esperar la infección total, que según el Imperial College, del cual luego veremos una tabla, habla que si no le pones freno a la enfermedad, el 90% de la población se va a ver contagiada. Según un estudio de otro investigador de Harvard, el 60% de la población con medidas de contención, que es lo que nosotros estamos sufriendo a día de hoy, estará controlada. Y luego, según un estudio que se ha hecho de manera totalmente espontánea, que es el caso del Diamond Princess, es un crucero en el cual se diagnosticaron, que es este crucero que vemos aquí, se diagnosticaron una serie de casos que en 3.711 ocupantes hubo 705 casos positivos, lo cual supone el 19% de los ocupantes, y de esos 19% que estaban de los 705 positivos, 350 resultaron asintomáticos. Quiere decir que hubo 350 personas, que es el 50% de esos casos positivos, que no presentaron síntomas. Y del total, un 7% fallecieron, lo que supone una letalidad del 0,85%. Ahora mismo la letalidad que tenemos en España es una letalidad del 8%. ¿Pero por qué? Según los diferentes estudios que se han hecho a raíz de este estudio espontáneo que surgió, hablan de que las muertes que se están controlando y que se están llevando en control en el resto del mundo, no se sabe si han muerto por que tenían ya una enfermedad pulmonar, porque estaban ya crónicos o otra serie de factores, ¿no? En este caso, la gente que se ha muerto por coronavirus, claramente, ¿no? Y luego además hablan de un dato que es muy interesante, y es que
Esto es un espacio estanco, es un espacio cerrado en el que normalmente hay mucha aparición de virus. O sea, quiere decirse que en los cruceros suele haber bastantes crisis de enfermedades, pues porque es un espacio cerrado donde las ventilaciones son pequeñas y sobre todo donde el grado de concentración y de exposición vírica suele ser más grande que en otros centros, ¿no? Y en otros sitios. Lo que quiere decir que si todo eso lo juntamos, sacamos y vemos los resultados obtenidos, que es que la letalidad es del 0,85%, que sí, que es mucho más que la letalidad de una gripe, desde luego, pero no es el 4 o el 8% que nos están dando los medios de comunicación y los estudios a día de hoy, pues son datos esperanzadores porque al final no se contagia el número de gente que nos está diciendo que se está contagiando, sino que tan solo el 20% de los ocupantes del crucero dieron positivo y del total el 0,85% de la gente falleció. Aquí os dejo un dato que es significativo también, que habla de qué es lo que va a pasar ahora. Bueno, pues esto es un estudio que he sacado del Imperial College también, del artículo anterior, donde lo que te dice es el grado de evolución que va a tener la ocupación de nuestro servicio sanitario, en este caso de las UCIs, dependiendo de los grados de confinamiento que hagamos, ¿vale? Aquí los ingleses lo que han previsto es, bueno, haciendo una ocupación o haciendo un un confinamiento nada más de parar escuelas, universidades, etcétera, y manteniendo lo demás igual, ¿qué es lo que va a pasar, no? Entonces, lo que ven es que tienen un pico, si veis aquí, tienen un pico desde marzo hasta mayo de ocupación de UCIs altísimo. Este recuadro azul es un recuadro que marca el confinamiento. Y entonces, empiezas el confinamiento, las UCIs, porque van con retardo, como hemos hablado, estamos viendo la luz de la estrella, ¿no? Estamos viendo el pasado, las muertes y los casos graves vienen mucho después de que se haya producido el contagio, por eso aparece aquí más tarde. Entonces, en el momento que tienes el confinamiento, la gráfica desciende hasta que vuelves a romper el confinamiento, que sería este rectángulo que no está en azul aquí, la gráfica de ocupación de UCI vuelve a aumentar y así sucesivamente. Bueno, nosotros en España estaríamos en este punto de aquí. Nosotros en España estamos aquí. Si lo veis, este es el ingreso, es la ocupación total que estamos teniendo en las unidades de cuidados intensivos, donde al principio, del 26 al 29, por ejemplo, estamos hablando que en 2 días teníamos un aumento de 1.300 casos de UCI, mientras que la variación en 2 días, del día 3 al día 6, por ejemplo, ahora estamos hablando de una variación de 500 casos en UCI, que como lo veis en la variación en tanto por ciento, lo tenemos aquí. O sea, vamos teniendo muchísima menos ingreso en UCI. Luego estaríamos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que ahora mismo vamos a tener nos van a dar permiso otra vez para volver a salir a la calle. La gente mayor se va a tener que quedar en casa porque, como hemos visto anteriormente, son los mayores los que están padeciendo la enfermedad y son los mayores los que están muriendo, y la gente por debajo de 50 años va a poder salir a la calle y va a poder hacer vida totalmente normal. Esa, vamos, es la conclusión de los estudios que me he estado leyendo y una conclusión lógica en vista a los datos que hemos expuesto anteriormente en cuanto a la letalidad. Si hacemos esta suma así a grosso modo, ponemos 150 y 50, 200, 200, 220, 226, 228 personas muertas de menos de 60 años. Lo que quiere decir que para este segmento de 1 a 60 años, nosotros no somos un factor de riesgo, luego somos un segmento de personas que pueden salir a trabajar, que estamos en edad de trabajar y que estamos en edad de mover la economía del país. Entonces, las medidas deberían ir enfocadas sobre todo a personas de 60 en adelante, que además son personas en su gran mayoría que ya están jubiladas, a que se confinen y que, bueno, el país vuelva a evolucionar. Eso es una conclusión, yo creo que más que lógica, y que nos espera bastante poco tiempo para poder conseguirla. Entonces, bueno, después de todo esto, y la siguiente presentación que haga, la siguiente exposición será ¿y todo esto por qué ha sucedido? ¿Qué es la siguiente pregunta? Ahora que hemos visto que el virus mata, sí, pero mata a un segmento muy controlado y desde luego, tal y como hemos visto en el laboratorio es, aleatorio este que surgió en el barco del Diamond Princess,
que la letalidad, el contagio es del 20% y la letalidad es del 0,85%, veremos por qué ha pasado esto, por qué hay tanto pánico en las calles y por qué, bueno, se ha podido generar lo que se ha generado. Como siempre, os dejo las fuentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, el artículo del Imperial College, el artículo sobre el barco que escribe Javier Llanes y las referencias que tomo del país. Así que muchísimas gracias y espero poder veros pronto.